Y venimos hablando, amados, del tema de la familia. En enseñanzas pasadas compartimos la situación preocupante de tantos divorcios y rupturas familiares en Colombia y Latinoamérica. Sobre todo en estos tiempos de crisis mundial. Y es preocupante porque las relaciones familiares son fundamentales. Las relaciones familiares son el primer referente de nuestra identidad. El hogar y la familia debe ser ese lugar donde nuestra identidad es edificada, donde la autoestima es edificada y donde se recibe la motivación para la vida. Pero a veces esas relaciones se vuelven relaciones dañinas que en lugar de edificar, destruyen. Y todos nosotros venimos o crecimos en familias imperfectas. Porque la familia perfecta no existe. Y no existe porque todos los seres humanos somos imperfectos. Así que no nos sintamos mal por la familia en la que vivimos, por la familia que nos correspondió, donde nos tocó vivir, nacer o crecer, porque allí Dios quiere bendecirnos y allí Dios quiere usarnos. La familia perfecta no existe, no existe. Pero sí debemos tener en cuenta el contexto en el que crecimos, porque todos damos de lo que hemos recibido, de cómo hemos sido criados, de cómo hemos sido educados, del modelo de familia en el que crecimos. Y teniendo en cuenta, amados, que el contexto cultural de Colombia y Latinoamérica es un contexto cultural machista, y debo mencionarlo porque tenemos que reconocer nuestra realidad, la realidad en la cual todos nosotros crecimos. Llegamos a Jesús en una cultura, con una cultura machista. Abrazamos la fe en nuestro Señor Jesucristo con una cultura machista. La mujer en la casa, el hombre en la calle. La mujer en la casa se encarga de todo lo que tiene que ver con la casa, con el aseo, con la comida, con los hijos. El hombre en la calle trabaja en fiesta, con los amigos, de rumba, que traiga el sustento a la casa para comprar o atender las necesidades básicas de la casa. Los hijos solo obedecen y deben dar gracias por la ropa, por la comida, porque se les paga el estudio. Y con esto el hombre cree que ha cumplido con todo porque ha traído dinero y sustento a la casa. Esta es una radiografía de una cultura machista, de una cultura machista. El hombre proveedor, entre comillas, y la mujer virtuosa, entre comillas. Y cuando eso no sucede, ¿qué pasa? ¿Tiene la virtuosidad de la mujer solamente que ver con los temas de la casa? ¿O la idea del hombre proveedor solamente con trabajar duro y traer dinero a la casa? Y basados, amados, en ese contexto cultural machista, cada miembro de la familia hace expectativas acerca del otro. Esperamos que el otro haga algo por y para nosotros basados en esas premisas, basados en esa imagen de familia y basados en esos roles familiares en los que crecimos. Y cuando esas expectativas la otra persona no las cumple, no las hace, viene la frustración, viene el conflicto, viene la demanda, viene la discusión, sobre todo cuando se repite y esa frustración perdura con el tiempo. Uno de los mayores conflictos en la familia son las expectativas que cada uno hace acerca del otro. Pero lo tremendo, amados, de esto es que muchas de esas expectativas son equivocadas, erradas o mal motivadas. Si evaluamos las expectativas que tenemos el uno del otro, podríamos transformar nuestras expectativas en saludables y tener familias saludables. Y aquí algunas preguntas. ¿Cuáles son las expectativas
que tienes o que tengo acerca de mi esposo, acerca de mis hijos? ¿Cuáles son tus expectativas acerca de tu esposa? ¿Cuáles son las expectativas que tienes acerca de tus padres? Amados, y teniendo en cuenta, como ustedes y yo sabemos, que la familia es una institución creada por Dios, como ya lo estuvimos viendo en enseñanzas pasadas, es importante que como hijos de Dios conozcamos cuáles son las expectativas que Dios tiene para la familia, tu familia y mi familia. ¿Cuáles son esas expectativas que Dios tiene? Y en el libro de Génesis, en el libro de los inicios, de los comienzos, donde están los fundamentos de todo, incluso los de la familia, leemos y encontramos, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esta primera familia que Dios creó, la creó a su imagen, a la imagen de Dios. Y un fundamento de Dios para la familia es que la familia de Dios, la familia conforme Dios la creó, debe mostrar la imagen de Dios. Debe mostrar la imagen de Dios, porque fuimos creados a su imagen. La familia fue creada a imagen de Dios, por tanto debe mostrar la imagen de Dios, no la de la cultura, no la de la tradición en la que crecimos, sino que debe mostrar la imagen de Dios mismo. Y para que nuestra familia muestre la imagen de Dios, debemos conocer cuáles son las expectativas que Dios tiene de cada uno de nosotros para nuestros hogares y para nuestras familias. Y es lo que vamos a aprender, amados, en este mensaje. Las expectativas de Dios para una familia saludable. Expectativas de Dios para una familia saludable. Amados, y para esto vamos a detenernos en la lectura del texto bíblico de Efesios en el capítulo 5. Efesios capítulo 5. Este texto, la mayoría de ustedes lo conocen, la mayoría de ustedes lo han escuchado. Un texto muchas veces leído, pero también muchas veces mal interpretado. Este texto es un texto muy polémico en tiempos modernos. Más allá de los aspectos culturales en el que fue escrito en el siglo I después de Cristo, en una cultura patriarcal, en una cultura pagana que practicaba la poligamia. Los cristianos de la iglesia de Éfeso, aquellos que estaban llegando a Jesús, necesitaban un modelo en Jesús de familia. Un modelo en Jesús para llevar sus relaciones familiares. Y aquí en este texto de Efesios, capítulo 5, estamos viendo lo que el apóstol Pablo escribió para que aquellos que estaban convirtiéndose al cristianismo vivieran y aplicaran como principios para la vida cristiana. Pero independientemente de los aspectos culturales de aquella época, vamos a enfocar nuestra atención y dirigir toda nuestra atención a aquellos principios que rescata este pasaje, de cómo tener relaciones familiares saludables al interior de nuestros hogares. En Efesios capítulo 5, verso 21. Efesios capítulo 5, verso 21. Lo primero que nos dice es: sujetos los unos a los otros. Sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Esto es lo primero. Sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Y este pasaje, todo el capítulo 5 de Efesios, toma la relación de Jesús con su iglesia como modelo. La relación de Jesús con su iglesia como modelo. Así que tenemos que tomar muy en cuenta, amados, la relación con Dios, la relación
a través de Jesús nos sirve a nosotros como modelo que determina nuestras relaciones familiares. La relación que tenemos a través de Jesús nos sirve como modelo para determinar nuestras relaciones familiares. Nuestra relación con el Señor, según el versículo 21, estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo, nos hace responsables hacia los demás. Estén sujetos los unos a los otros. Todos en la familia tenemos una responsabilidad ante los demás miembros de la familia. Es evidente que este texto, todo el capítulo 5 que viene hablándonos de la esposa, del esposo, y llegamos hasta el 6, capítulo 6, verso 6, nos habla también de la relación padres e hijos y padres. En todo este pasaje bíblico es evidente que el apóstol nos muestra una familia, un hogar compuesto por padre, por madre, esposos e hijos. Muchos de nosotros no crecimos en un hogar así. Algunos fueron criados solo con su mamá. Otros fueron criados con su mamá y con su abuela, o solo con la abuela, o solo con los padres, o con el papá, la mamá, un padrastro, madrastras. Independientemente de eso, amados, independientemente de la historia particular que cada uno de nosotros, a la que cada uno de nosotros nos haya correspondido, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante los demás. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios, delante del Señor, pero tiene esa responsabilidad con los demás miembros de la familia. Y esa responsabilidad tiene que ver con sus roles y con sus funciones. Cuando aquí el apóstol habla de la responsabilidad que se tiene frente al otro, lo hace con un llamado a la sujeción. Lo hace con un llamado a la sujeción. Comienza, sujétense los unos a los otros. Y de ahí para abajo comienza a hablarnos de sujeción. Ese llamado a la sujeción se puede entender que cada quien rinde cuentas a los otros o que está en una relación de autoridad con el otro. Pero escúchese bien, la relación de autoridad en Jesús, no es de dominación, no es explotación, no es abuso. La autoridad según Cristo es una relación de servicio. Y esto contrasta mucho con la cultura machista, porque en la cultura machista la autoridad se usa para abusar del otro, para aprovecharse del otro, para explotar al otro, para dominar al otro. Pero la autoridad, desde la perspectiva de Jesús, nos invita a establecer una relación de servicio los unos a los otros. ¿Qué diferencia, amado hermano? Cuando tuve la oportunidad de conocer del Señor y me comenzaron a hablar acerca de estos temas de la sujeción, habiendo crecido dentro de un hogar y dentro de una familia donde el machismo era muy marcado, dentro de una cultura tan machista, y escuchaba eso de sujeción, para mí era algo que yo no quería tener, algo que no quería aceptar, porque mi concepto de sujeción era ese concepto machista, ¿verdad? De abuso de autoridad, de violencia, de maltrato, ¿sí? Y tal vez ese sea el pensamiento que tú puedes tener acerca de la sujeción a la autoridad, pero no lo concibe así la palabra de Dios, no lo concibe así la Biblia. Cuando la Biblia y la Escritura y el Señor nos habla de sujeción a la autoridad, nos está hablando de una relación de servicio a los otros. Y nos hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús lo dijo. Él dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario,
el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El pensamiento de Dios acerca de la autoridad y el pensamiento de Dios acerca de la sujeción. El que quiera ser mayor, el que quiera tener autoridad sobre los otros, debe ser su servidor, debe servir a los demás. Y si estamos en Cristo, amados, nuestras expectativas deben cambiar respecto al otro. Cuando nosotros entendemos esto, nuestras expectativas cambian, porque ya no se trata de lo que el otro debe hacer para mí, sino de lo que yo debo hacer para el otro. Ya no se trata de que yo tengo autoridad, entonces yo aquí mando, yo aquí domino, yo aquí exploto, abuso, sino que ahora se trata de que yo debo servir al otro. Ahora se trata de lo que yo debo hacer para el otro. Y esa es la relación de servicio a la que se nos refiere Efesios capítulo 5, verso 21 y todo el capítulo 5 de Efesios. Que sujetaos los unos a los otros. Este sujetados los unos a los otros tenemos que interpretarlo a la luz de nuestra relación con Cristo y la iglesia. Cristo se entregó por la iglesia. Así nosotros debemos estar dispuestos a servir al otro. Si tomamos en cuenta las expectativas desde este punto de vista de la relación con Dios, ya no tiene que ver tanto en cómo yo puedo recibir, sino con qué yo puedo dar. Ya no tiene que ver tanto con cuáles son mis derechos, sino cuáles son mis responsabilidades. Con que el problema es el otro, sino que el problema soy yo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que yo debo pensar? Y si estoy cumpliendo con la luz, con la ley de Cristo en mí, si estoy cumpliendo con la ley de Cristo en mí. Entonces, para poder tener familias saludables y las expectativas de Dios para una familia saludable es que nos sujetemos los unos a los otros. Y ese sujetémonos los unos a los otros tiene que ver con sirvámonos los unos a los otros. No el concepto machista del mundo de autoridad, sino el concepto de Dios de autoridad, que es un concepto de servicio. Lo segundo que debemos tener en cuenta para tener relaciones saludables, relaciones familiares saludables, la segunda expectativa de Dios para tener relaciones familiares saludables es que cada uno sea responsable. Cada uno sea responsable. Y el capítulo 5 de Efesios, del verso 21 hasta el capítulo 6, verso 6, nos habla de las responsabilidades que tiene cada uno al interior del hogar. Las responsabilidades que tienen cada uno al interior del hogar. Y en el versículo 22 y versículo 23 nos habla de la relación de esposos, nos habla de la relación del matrimonio y nos habla de la responsabilidad que tiene la esposa hacia el esposo, que es una responsabilidad de respeto. Y nos habla de la responsabilidad que tiene el esposo hacia la esposa y es una responsabilidad de amor. Verso 22 dice, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Y de los esposos se nos dice que deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pablo usa la metáfora del cuerpo humano. Dice que el hombre es cabeza
y como cabeza debe amar y cuidar su cuerpo, amar su esposa como a sí mismo. Esa es la responsabilidad que tiene el esposo frente a su esposa. Amarla, cuidarla, sustentarla. En otros pasajes nos dice tratarla como a vaso más frágil. Esa es la responsabilidad del hombre. Pero toda cabeza tiene un cuello y Dios le ha entregado ese rol a su esposa. En el versículo 22 dice, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Y dentro de una cultura machista se puede malinterpretar la sujeción. En una cultura machista la sujeción tiene que ver con miedo y no con respeto. Y la escritura nos dice a nosotros que la sujeción de la esposa hacia el esposo tiene que ver con respeto, mas no con temor, mas no con miedo. La esposa no debe temer al esposo. La esposa no debe temer. La esposa debe respetar. Y el respeto sale del amor. O sea que cuando hay amor, hay respeto. Cuando el hombre ama a su esposa, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, esa esposa responde con respeto hacia él. Nótese el balance. Si hay amor, hay respeto. Y si hay respeto, hay amor. Estos principios, amados, están derivados de nuestra relación con Dios. Le seguimos a Jesús, no por miedo. Amado, tú no sigues a Jesús por miedo, yo no sigo a Jesús por miedo. Seguimos a Jesús por amor. Le reconocemos a Jesús no por miedo, sino porque su amor nos ha seducido, dice la Escritura. Tu amor nos ha seducido. ¿Qué tal si ponemos este principio de nuestra relación con Dios en nuestra relación de pareja? Amor y respeto. Esposos, ¿cómo está el amor? La demostración de amor hacia sus esposas. Esposas, ¿cómo está el respeto? Esa honra, ese reconocimiento hacia su esposo. Es una relación recíproca. Se necesita amor y se necesita respeto. Y estas son las responsabilidades de cada uno dentro del matrimonio. La responsabilidad del esposo, amar a su esposa. La responsabilidad de la esposa, respetar a su marido. Si nosotros ponemos estos principios en práctica en nuestro matrimonio, vamos a poder construir familias saludables, con relaciones sanas, con relaciones saludables. El segundo rol que quiero mencionar y que nos habla la Escritura allí en Efesios capítulo 6, está en Efesios 6:6 y es la de los hijos hacia los padres, la relación de los hijos hacia los padres. Y Efesios 6:6 dice, hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Efesios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Este pasaje nos habla de honra. Este pasaje nos habla de respeto. Nos habla de obediencia y de responsabilidad. Cada hijo debe tomar decisiones que honren también a sus padres y debe ser responsable de esas decisiones. Hijos, no importa la historia de sus padres. Nadie nos ha enseñado. Todos estamos aprendiendo. Pero cualquiera haya sido el trato
hay un mandamiento con promesa. Cualquiera haya sido la situación, la relación, la manera como fueron tus padres, hay un mandamiento con promesa que debemos obedecer, del cual nosotros somos responsables. Honrémoslos, honrémoslos, respetémoslos. Tengamos una relación de honra con los padres. Si no viviste con ellos, si no compartiste tu vida con ellos, si no te criaron, ten una relación mínima de honra y de respeto con ellos, aunque no hayas crecido allí. Esa es nuestra responsabilidad, esa es tu responsabilidad como hijos hacia los padres según la palabra y según la escritura. De los padres hacia los hijos también hay unas responsabilidades y se mencionan en el versículo 4 del capítulo 6 de Efesios. Y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con disciplina, con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Estoy leyendo en versión Dios habla hoy para que el texto sea más claro para nosotros. Este texto nos habla, amados, del cuidado, de la corrección y de la disciplina que deben tener los padres hacia los hijos. Pero esa disciplina no es necesariamente violencia física. Muy a propósito de todo de todos esos proyectos de ley, estas leyes que en Colombia se han estado aprobando, ¿verdad? La disciplina no necesariamente es violencia física. Se puede disciplinar sin ser violentos y se debe hacer según la palabra de Dios. Aquí no nos está hablando de violencia. Esta disciplina no es una disciplina de violencia. Nos habla de educar en la fe. Nos habla de comprensión, nos habla de formar, de corregir a nuestros hijos. Y a veces los hijos pueden sacarnos de casillas, a veces los hijos pueden sacarnos de quicio, como decimos nosotros coloquialmente, pueden sacarnos canas. Pero a pesar de eso, amados, no actuemos con violencia. No actuemos con rabia, no actuemos con enojo. Que nuestra corrección y la corrección hacia nuestros hijos esté motivada por el amor de Dios, esté motivada por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones hacia nuestros hijos. Cuando los corrijamos, corrijámoslos por amor, no por rabia, no por enojo. Y también decir, amados, que amar no es alcahuetear, que es el otro extremo, ¿verdad? Amar es corregir también, ¿sí? Amar no es decirle al hijo y decirle sí a todo lo que el hijo dice, ni como yo le amo, le dejo hacer todo lo que él quiera y portarse mal y no quiero que se enoje, y no quiero que se moleste, y no quiero que se ponga bravo. No, amar no es eso. Amar también es corregir al hijo, también es disciplinarlo. Eso hace parte de nuestra responsabilidad como padres hacia los hijos. Y siempre, y siempre, y siempre debemos hacerlo desde el amor. Nuestra motivación debe ser el amor. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos y lo hacemos desde el amor, nunca dañará la integridad de nuestros hijos, sino que los va a edificar. Debemos corregir a nuestros hijos en el temor de Dios. Debemos hacerlo desde el temor de Dios. Debemos, como padres, usar la corrección, la disciplina desde el amor, de manera que podamos edificar a los hijos. No debe estar en la boca, ni en la forma o el trato
de un padre que ama a Dios el maltratar a sus hijos con palabras ofensivas que dañen su integridad, no bruto, no tonto, no estúpido y todas esa serie de palabras que posiblemente tú estás repitiendo porque a ti te las dijeron. Pero recuerda que la Escritura dice que ahora nosotros somos nuevas criaturas, que ahora nosotros estamos creados según Dios. Recuerda que la palabra de Dios y el fundamento, el principio fundamental para la familia es que mostremos la imagen de Dios. Por tanto, debemos imitar la relación con Dios y no imitar la cultura del mundo, ni el contexto del mundo, ni las relaciones del mundo. Así que eso debe cambiar en nuestras vidas. El corregir a nuestros hijos desde el amor nunca afectará su integridad, sino que la edificará. Como conclusión, amados hermanos, ya hemos visto que las expectativas y que muchos de los choques en los hogares y en las familias tienen que ver con las expectativas y muchas veces expectativas equivocadas hacia el otro. Pero la relación que nosotros tenemos con Dios es el modelo y el ejemplo para llevar una vida de acuerdo a su voluntad, una familia que refleje la imagen de Dios. Es el modelo para que nosotros tengamos relaciones familiares saludables. Las mejores expectativas son las que son guiadas por el mismo Dios. Que no se trata de lo que los otros hagan por nosotros o que el otro deba hacer por mí, sino de lo que yo debo hacer por el otro. Recordemos que es una relación de servicio que va a ayudarnos a tener relaciones saludables, a estar más unidos en familia, a tener unidad familiar. Así que, amados hermanos, esta es la invitación en esta mañana, a que podamos nosotros construir nuestra familia con las expectativas de Dios que hacen que tengamos familias saludables. Y vamos a orar. Quiero invitarles a que oremos y que coloquemos esta preciosa palabra en las manos del Señor. Padre eterno, bendito Dios, maravilloso Señor, queremos darte gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado estos principios tan importantes, Señor. Gracias, Padre, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias porque tu palabra, Señor, abre nuestros ojos, porque tu palabra nos da entendimiento, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, quita, Señor, las mentiras, los engaños, Señor, en los que muchos de nosotros hemos crecido, Señor, todos nosotros, en contextos culturales influenciados por las corrientes de este mundo que traen tanto daño, que han causado tanto dolor y tanto sufrimiento. Gracias porque nos has dejado tu preciosa palabra y nos has dejado ese modelo, Señor, esa relación tuya, Jesús, con la iglesia como modelo para que nosotros imitemos en nuestras familias, Señor. Bendito Dios, quiero orar por cada hombre y mujer, Señor, que seguramente en el seno de su hogar fue maltratado, Señor. Su autoestima fue golpeada, Señor. Su identidad fue dañada por violencia, por malos tratos, por malas palabras, por golpes, por abusos, Señor. Padre, te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que tú vengas a su corazón y tú sanes su corazón, Señor. Aquellos que quedaron con vacíos en el alma, Señor, de abandono, porque sus padres por cualquier razón, Señor, no estuvieron a su cuidado y les tocó abrirse paso en la vida solo, Señor. Ven, precioso Espíritu Santo, llénalos allí donde están, llénalos con tu amor, inúndalos con tu presencia, llena los vacíos de su corazón y sana las heridas del alma, Señor, en el nombre poderoso y soberano de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos, Señor.
Solo tú puedes hacer esa obra maravillosa. Obra, Señor, en aquel hogar donde el hombre se ha ido de casa, Señor, y ha dejado un vacío, y a la mujer le ha tocado hacer de padre y madre, Señor. O aquellos hogares donde la mujer se ha ido y al padre le ha tocado hacer de mamá y de papá, Señor. Sana los corazones, Señor, y te pedimos, toca a esos hombres y toca a esas mujeres que han dejado su hogar, Señor. Toca a los Espíritus Santos. Redargúyeles, Espíritu de Dios, y vuelve el corazón de ellos hacia sus hijos. Vuelve el corazón de los padres hacia los hijos. Aquellos hijos que se han ido de casa, Señor, en malas condiciones, trayéndole mucho daño, dolor, sufrimiento a los padres. Padre precioso, te pedimos, redargúyeles, Espíritu Santo de Dios, obra en sus corazones y vuelve sus corazones hacia sus padres en arrepentimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Solo tú puedes hacer, Señor, estas maravillosas cosas, estas obras grandiosas, estos milagros, Señor precioso. Mira, Señor maravilloso, aquel hombre, aquella mujer que de pronto en un momento de rabia, de enojo, ha tomado malas decisiones, Señor. Ha dañado la integridad de su casa, de sus hijos, de su esposa o de su esposo, Señor. Padre, ha sido violento, ha maltratado y hoy está escuchando estas cosas, Señor. Y estás produciendo en él o en ella, Señor, un dolor, un arrepentimiento, Señor. Te pido, Señor maravilloso, que tú puedas limpiarle y que tú puedas sanar su alma, puedas sanar su corazón, puedan, Señor precioso, venir al arrepentimiento, a pedirte perdón y a tener un cambio de actitud, un cambio de acción, un cambio de vida, Señor. Puedan de alguna manera resarcir el daño, Señor. Eso hace parte del arrepentimiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te lo pido, Señor. Espíritu Santo de Dios, obra, Padre, en cada uno, Señor. Que cada uno de nosotros seamos conscientes del rol, de la responsabilidad que tenemos dentro de nuestro hogar y de nuestra familia, Señor. Perdónanos, Señor, si en alguna medida o en mucha medida no lo hemos hecho, Señor. Lávanos y límpianos, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido limpiando en esta mañana, Señor. Y ayúdanos a ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Quita los argumentos, Señor. Quita las mentiras del diablo, las mentiras del enemigo, el autoengaño, Señor, en el nombre de Jesús. Y llévanos a ver la verdad y la realidad, Señor, para gloria de tu nombre, Dios. Que si tenemos que corregir, si tenemos que arrepentirnos, ahí estás tú, Señor. Padre, a un corazón constricto y humillado, tú no desprecias. Ahí estás tú, Señor, para perdonarnos, para limpiarnos y para ayudarnos a cambiar de camino, Señor. A eso tú has venido, Señor. A eso tú has venido. Gracias te damos, Señor. Oramos por aquellos hogares que están en crisis hoy día, Señor, que están viviendo alguna situación difícil a causa de la economía, a causa, Padre, de las limitaciones económicas, de tener solamente lo necesario, Padre, que a pesar de eso, Señor, tu paz venga sobre estos hogares, tu paz venga sobre esta familia y haya unidad familiar, Señor, a pesar de las crisis y de las situaciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres nuestra fuente, nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, Cristo Jesús. En ti somos más que vencedores. En ti saldremos en victoria, Señor, de toda crisis, de toda situación y unidos como familia. Gracias te damos, Dios, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. A ti toda la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.